Bueno, mi nombre es Javier Acosta, yo soy estudiante de Comunicación Social del grupo número 47. Este es un ejercicio académico para la fase 2 de la clase de Producción de Medios Prensa de la UNAD. Mi tutor es Jayber Rivera y bueno, vamos a dar paso a la entrevista. Vamos a hablar hoy aquí con Héctor Parra, que es la persona que pues es seleccionado para hacer este ejercicio académico. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La primera pregunta que tengo es pues que nos cuente quién es Héctor Parra y qué es el Caballito de Maizal. Muy buenas tardes, por la tarde. Héctor Hernando Parra Pérez es el nombre de una persona que nació hace 35 años en la ciudad de Ibagué, en el seno de una familia tradicional de la ciudad del departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, y que desde 1997 tuvo la oportunidad de tomar en sus manos por primera vez un instrumento musical con intenciones artísticas, lo cual me transformó completamente la existencia en la medida en que me puso en contacto con una sensibilidad de la que no tenía conciencia. Entonces, más o menos desde el 2002 empecé a ver la importancia de compilar conocimientos en forma de libros, fotografías, instrumentos musicales y también experiencias y saberes a través de los viajes, primero de festivales de danzas folclóricas y luego a visitar ciertas regiones. Más o menos en el 2004 hubo una presentación en la ciudad de Ibagué con otros dos compañeros y se me ocurrió el nombre Caballito del Maizal como nombre del grupo, en la medida en que el caballo es un símbolo del movimiento, del trasegar, también como ese ángulo quijotesco de estas aventuras que uno se supone en medio de la fantasía, luchando contra molinos de viento, pero también buscando siempre la realización del ideal. Y pues esto me parecía un poco extranjerizante, entonces pues obviamente el maíz me parecía un elemento totalmente terrígeno. En esa medida pues vi que sonaba bonito, como un poquito tierno el caballito del maizal, en el maizal, pero si lo vemos desde un lado un poco sarcástico, pues a quién se le ocurre meter un caballo en un maizal. Y entonces me di cuenta que es tan viable como muchas veces lo es meterse en estos proyectos culturales, a menos que uno tenga las dotes o las capacidades del gestor cultural, que es un perfil que tiene algo que ver con lo que hago, pero con el que también he entrado en ciertas consideraciones que me hace considerar que mi camino es un poquito diferente. Vale, perfecto. ¿Y nos quieres contar un poco lo que has hecho con Caballito de Maizal? Sí, en el Caballito del Maizal lo primero que empecé a hacer fue compilar una visión un poco museográfica, museológica tal vez, intuitivamente, puesto que solo soy bachiller académico. Yo terminé mis estudios académicos en el año 2001 en el Colegio Tolimense de Ibagué, y entonces conseguir instrumentos era más bien como una extensión de cierta faceta coleccionista que he tenido desde hace mucho tiempo. Pero paulatinamente ese coleccionismo de objetos musicales, de objetos sonoros, pasó por diferentes etapas, por diferentes consideraciones, conforme fui adquiriendo mayor conciencia política y mayor conciencia simbólica de lo que implica acercarse a las comunidades, a ciertas realidades complejas que vive el país. Entonces el coleccionismo me empezó a parecer un poco contraproducente, pero seguí consiguiendo los objetos, solo que con otra óptica. Entonces lo que más hice entre los 20 y los 26 años a nivel musical fue acompañar grupos de danzas, pero paulatinamente también fui adquiriendo ciertas lecturas de corte antropológico, etnográfico, etnomusicológico, que me hicieron querer alejarme del escenario, del espectáculo, y acercarme más a ese imaginario de campo que uno va configurando desde la ciudad, a asumir una identidad en clave de resistencia cultural y posteriormente
empecé un viaje ya de introspección, dándome por vencido, o más bien dando por sentado de que no soy ningún vocero ni ningún representante de las comunidades, ni que soy una persona nacida en el campo. No me quedó más que aceptar que a lo más que puedo llegar es a tratar de establecer un diálogo con ciertos lenguajes musicales particulares, y en esa medida me he desempeñado como tallerista. Hay personas que creen que piensan que soy investigador musical, entonces he asumido ese rol. Hay otras que no, entonces también he asumido ese rol, puesto que una de las circunstancias más complejas ha sido entrar en diálogo con la institucionalidad que media o que estudia y analiza las prácticas musicales tradicionales en el país. Entonces, pues, ¿quién soy yo? ¿Cuál ha sido mi identidad frente a esta institucionalidad, frente a esta normatividad académica? Ha sido una de las cuestiones más difíciles de asimilar, y en estos momentos, pues, en lo que estoy transitando es en la importancia de la alteridad, donde veo que la identidad es un subproducto que emerge a raíz de entrar en contacto con el otro. No es la identidad lo que se busca. Lo que se busca es entrar en contacto con el otro a través de reconocerlo en mí mismo, en mi propia sensibilidad, y como resultado de eso, como efecto secundario de eso, pues se va caracterizando una identidad a través de la cual yo interlocuto con unas historias, con unos contextos particulares. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo digamos que he tenido la oportunidad de estar contigo en otros espacios y sé que tienes una gran experiencia en territorio. Entonces me gustaría saber para ti, pues dentro de todo esto que has explorado, pues para ti, ¿qué es la cultura? Para mí la cultura es un dispositivo a través del cual la experiencia humana se hace viable, a través de la cual se conduce las posibilidades de interrelación que tenemos los seres humanos. Entonces la cultura nos da el conducto regular para establecer vínculo, relación con el otro, pero también es la tentación a retar, a infringir esas normatividades. Y entonces se establecen nuevos paradigmas continuamente, las tradiciones se reinventan, entran en choque los antiguos paradigmas con los nuevos, y constantemente estamos repitiendo en esa medida la historia, puesto que la promesa más antigua de la humanidad es querer cambiar el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, creo que la cultura es un dispositivo que hace posible la mediación entre seres humanos de un lado con otros, y obviamente pues he asumido que no solamente somos inteligentes los seres humanos, sino los demás seres con los que compartimos el planeta. Entonces la cultura y las culturas, porque también es un dispositivo que se particulariza en cada contexto, han desarrollado diferentes tecnologías para relacionarse con sus realidades. Hay cultura para hablar con la selva, hay cultura para hablar con el mar, hay cultura para hablar con la internet, y hay culturas para especular sobre nuestra propia historia, y N ejemplos. Vale, muchas gracias. Listo, entonces, ¿cómo tú crees que Caballito de Maizal, ¿no?, hace un aporte a la cultura de nuestro país, de Colombia, y a otras regiones del mundo, si tú crees que pues hace un aporte? En este momento todavía tengo vestigios de una personalidad inmadura, de una personalidad egocéntrica. Me falta desarrollar un poco de humildad para aceptar que lo poco que he hecho tiene valor, y mi arrogancia me impide ver que lo que he hecho tiene valor todavía, porque no he obtenido el reconocimiento suficiente. Entonces es un poco la cuestión infantil de hacer berrinche porque no se obtiene el premio que se espera, y a estos momentos creo que mi personalidad supone que he hecho algo significativo, pero que no tiene el debido reconocimiento en redes sociales, por ejemplo. Entonces me comparo con otros y veo, no, lo que he hecho es absolutamente insignificante. Sin embargo, más adentro, hay destellos de cordura
que a la vez es algo muy loco decirlo, que dicen, lo que usted está haciendo tiene valor, simplemente su personalidad actual no se lo permite ver, pero hay que seguir. Okay. Listo. Bueno, yo como decía, pues sé que eres una persona que va a los territorios, ¿no? y crea relaciones con las personas de ahí. Entonces me gustaría que tú nos compartieras por qué crees que es importante investigar, especialmente pues en el territorio, ¿no? Y construir conocimiento pues en áreas como la cultura. Yo creo que la palabra investigación tiene un marco conceptual, si es el término, muy específico. Creo que cuando uno habla de investigación está hablando de ciencias humanas y obviamente pues de ciencias en el sentido amplio de la palabra, de ciencias naturales y del transcurso del desarrollo de las ciencias también a las ciencias humanas. Yo no me reconozco como un investigador porque no conozco los fundamentos teóricos de la investigación. La investigación tiene una formalidad, tiene un método, y yo no hago ciencias sociales, aunque pasé por ahí y las respeto mucho y me generan un gran aprecio, un gran afecto. Las ciencias sociales me emocionan, las humanidades, pero reconozco que no tengo la formación teórica. Lo que yo he hecho es indagaciones intuitivas con base en lo que siento, en lo que quiero saber a nivel de información fáctica y a nivel de especulaciones un poco más intuitivas. Esas averiguaciones que yo hice en un tiempo fueron llevadas desde el apasionamiento, desde la visceralidad, desde querer saber, pero también estuvieron muy conducidas por la especulación, por la imaginación, por la literatura que me había embebido. Entonces por eso reconocí que lo que hice, que algunos llaman investigación, en realidad es literatura y es válido como ejercicio creativo. Creo que es importante establecer diálogo con los actores directamente, dueños, depositarios de esas tradiciones, y creo que somos un país que en ese sentido ha defendido más a los mediadores que a las fuentes. Y el caso puntual que siempre cito es que sabemos más de Delia Zapata Olivella que de las personas a las que entrevistaría, de las cuales no tenemos un solo nombre. Sin embargo, su trabajo se sustentaba en evidenciar a las negritudes, pero no conocemos ni una de esas solas personas porque se habla de masas sin rostro, como cuando se habla de nuestros indígenas, las negritudes, se habla de una masa sin rostro, sin nombre, sin apellidos, se habla de quién los investigó y del producto que esa persona escogida hizo a partir de lo que elaboró. Entonces yo pienso que es más importante establecer diálogo con esas comunidades, pero también entiendo que las condiciones sui generis de nuestro país, tan conflictivo, a veces hacen difícil evidenciar esos afectos hacia las personas de las regiones, porque vendrían señalamientos, estigmatización, violencia y muerte. Entonces eso es lo que hace tan difícil evidenciar realmente los nombres de esas personas. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo crees tú que el periodismo cultural afecta la interpretación y el desarrollo de los fenómenos culturales, ¿no? Puedes hablarme de aspectos negativos que consideres o aspectos positivos. Yo creo que el periodismo cultural afecta en la medida en que, como lo decía en la anterior respuesta, a veces se le da más realce al periodista que a la persona entrevistada, o se le da más importancia al personalismo del entrevistado que a la obra. Pienso yo que prolifera en el periodismo cultural el esnovismo, por una parte, cuando se trata de las bellas artes, de las artes socialmente instaladas en las élites, y entonces se habla de la trascendencia de la persona y la obra pareciera un pretexto que justifica el valor de esa persona. Y cuando son manifestaciones populares no prolifera el exotismo, el esnovismo, pero sí su contraparte, el exotismo.
Entonces los tambores son valiosos porque son exóticos. Las culturas indígenas se fetichizan porque son exóticas, pero no se le da el justo valor o el valor promedio, claro que estoy haciendo una generalización también, a la persona que nos está contando, y se pierde un poco de tacto a la hora de enunciar esas realidades complejas y contradictorias de nosotros los seres humanos que portamos unos u otros saberes. Entonces pienso que el periodismo responsable podría hacer justicia tanto de la obra como de las circunstancias personales del entrevistado, del artista, pero también de sus ideales y también de sus limitaciones. Todo eso somos, y creo yo que tal vez querer abarcarlo todo sea un poco pretencioso, pero pienso que eso le daría un poquito más de equilibrio y de armonía al ejercicio periodístico. Súper, muchas gracias. Bueno. Perdón, listo. ¿Cómo crees que perjudica a cultores, comunidades y territorios el hecho de monetizar sus particularidades culturales? Es lo que denomino, tal vez por intuición o porque lo vi en otra parte, extractivismo cultural. Y lo veo como una de las sombras menos reconocidas por parte de los mediadores culturales, porque los mediadores culturales muchas veces podemos caer en falsos mesianismos y creemos que estamos redimiendo una cultura cuando en realidad la estamos monetizando, comercializando, estableciendo relaciones idílicas con los cultores para que nos abran la puerta de su casa, evitando el conflicto que subyace en las comunidades y buscando un beneficio tanto económico en unos casos, aunque no todos, o de reputación en otros. La persona que investiga quiere muchas veces no ser tocada, no ser tachonada, no ser cuestionada, sino que es un mesías al servicio de los campesinos, de los negritos, de los indígenas, pero muchas veces estos mediadores no son tan equitativos a la hora de compartir las circunstancias que ellos conocen de la gestión cultural a estas comunidades, por X o Y razón. Esto me parece que es una realidad cruda en todo el espectro del campo. Aunque aquí haya una colección de instrumentos musicales, casi que todos han sido conseguidos directamente con quien los construye, bajo las condiciones que pone la persona, y me he tomado mis buenos 20 años en conseguir estos instrumentos. A modo de ejemplo, y sé que estoy muy equivocado en muchas cosas, pero aprovechando que todavía tengo esos vestigios de arrogancia y de soberbia, hace 15 días llegaron unas flautas de Cumaribo Bichada, del pueblo sicuani, que se llaman Hillburn. Y lo bonito es que esas flautas llegaron 3 años después de que estuve en Cumaribo, y el profe Manuel me llamó a decirme: Héctor, apareció el carrizo, ya hay carrizo, tengo estos pares, ¿cuánto me da por ellos? Porque usted estuvo aquí, a usted le gusta esto y quiere bailar. Yo dije: gracias, profe. Le di una tarifa que creo que es justa y le envié las cosas para artesanía que necesita, con tal de que él quedó contento, yo quedé contento y estamos en contacto. Sin embargo, no soy un redentor de la cultura sicuani, soy una persona que quiere establecer un diálogo hasta cierto punto de los saberes que se me permitan saber. No hago producción cultural con su música, no estoy haciendo investigación científica ni investigación artística, ni estoy utilizando esos saberes para ser reconocido. Por lo tanto, he preferido muchas veces el ostracismo y la poca visibilidad, lo cual no es tan gratificante siempre, pero prefiero hacerlo antes que ser reconocido a costa del saber de otros. Perfecto. Vale. En ese orden de ideas, me gustaría saber cuál es tu posición frente a cómo la banalidad y la farándula ha permeado los diferentes medios de comunicación culturales, dándole otro sentido a lo que en esencia puede ser algo social o político. Es muy complejo porque el país en el que vivimos tiene una profunda tendencia al sectarismo, al señalamiento y al no aceptar los propios vicios de la propia secta. Entonces somos sectas.
y solamente vemos los defectos de la otra secta y creemos que nosotros somos superiores moralmente y que los que están equivocados son los otros. Entonces los que creemos que tendemos una mirada más coherente políticamente, que somos realmente justos con las comunidades, que trabajamos equitativamente, esforzadamente, que tendemos a ciertas ideas de izquierda, que somos políticamente correctos, tendemos a señalar a los otros de triviales, de banales, de superfluos, de capitalistas, de mercantilistas. Y pienso que el problema es mucho más complejo que ello, porque en últimas todos tenemos la misma superioridad moral respecto a lo que ocurre en campo. Sea con un discurso o con el otro, pienso que son réplicas del pensamiento judeocristiano, solo que con otros dioses. Y muchas veces cada quien habla según como le ha ido en el paseo, entonces cree que el otro es déspota, que el otro hace triquiñuelas, que el otro... ¿sí? Y no miramos cómo realmente cada uno de nosotros tiene propios vicios. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente hay una trivialización, pero creo yo que más allá que un problema del periodismo cultural, es uno de los síntomas que evidencia el posmodernismo y es también consecuencia obviamente del choque de una modernidad decadente con unas tradiciones profundamente heridas y lastimadas por múltiples factores que han tratado de mantenerse y que les ha costado mucho sobrevivir a ni siquiera la modernidad sino al modernismo. Pienso yo que la trivialidad no solo tiene que ver con el periodismo cultural, sino con una crisis de valores en toda la dimensión estética del ser humano. Pero asimismo, esa crisis ha permitido ver a la cultura ya no solamente como entretenimiento en algunas personas, sino como un canal de comunicación, ya no solo con otros seres, como lo decía hace un rato, sino con su propia naturaleza. Entonces las culturas tradicionales han prestado tecnologías como un círculo de palabra para entrar en diálogo con otra esfera de percepción dentro del propio ser, con frecuencias en el caso de las músicas tradicionales que pienso yo ofrecen alternativas a la hora de dimensionar lo que somos como seres humanos más allá de nuestra historia de ser seres históricos, dialécticos. Considero que es importante permitirse la experiencia y dejar un poco la estigmatización y los juicios, porque precisamente yo fui una persona muy prejuiciosa, muy tal vez tiránica a la hora de ponerle juicios a los demás, y por experiencia propia digo que ese no es el camino. Rótulos podemos poner a la ligera, podemos dar opiniones negativas sobre cualquiera, estigmatizar a este de trivial, a este de mercantilista, a este de mamerto, a este de facho, pero eso va a perpetuar el mismo conflicto y el mismo malestar de la cultura. Creo yo que es muy importante aprender a percibir esas otras realidades que nos están poniendo de manifiesto tantos saberes tradicionales, escuchar un yapurutú que nos está diciendo, escuchar una marimba, pero bueno, la tendencia mayoritaria es a globalizar y estandarizar esos conocimientos, por algo será. ¿Y tú cómo adaptarías eso a los medios de comunicación que, digamos, no sé, para mí transmiten una idea un poco falsa, ¿no?, de lo que es la cultura, digamos, transformándola así, como lo decía, en cosas como farándula, como sí, cosas un poco más superficiales que quizás a veces ni tienen pues relación con las propias expresiones culturales? Yo pienso que cada persona tiene su nivel de conciencia. Mi señor padre, por ejemplo, nunca estuvo interesado en las culturas indígenas, pero no le va a entrar un documental antropológico concienzudo y serio, hecho con las normas que dictó el cacique. No. Poquito a poco se ha ido sensibilizando con los 10 segundos que le da la franja de frivolidades de Caracol Noticias.
Y mal que bien, esos 10 segundos donde tergiversan toda la información, donde dicen que los guayú viven en el Chocó y etcétera, poquito a poco le han hecho ver que existe otro país, y para las expectativas que él tiene de relación con un pueblo indígena es suficiente, pero obviamente son las expectativas de una persona que no se pensó en esos ideales y que de todas maneras no pasó por alto el valor de cada ser dentro de su formación. Asimismo, hay personas que tienen una demanda de coherencia, de contenidos muy concienzuda. Entonces, ¿qué carajos hacen viendo la franja de chismes de Caracol? Las personas que realmente tienen una demanda profunda de conocimientos, pues están demandando documentales concienzudos, pero ya saben que no le pueden pedir peras al olmo, ¿sí? Entonces me parece interesante que cada quien le encuentre valor dentro de sus propias dimensiones a lo que cada espacio puede brindar. Hay personas que han venido a este lugar y han dicho, uff, ese montón de cosas, ¿cuánto le cuesta limpiar todo eso? Porque lo ven con esa mirada. Otros que dicen, wow, maestro, ¿cuántos años lleva en eso? Y hay otros que dicen, usted nunca va a aprender a tocar todo eso. Entonces, pues cada quien tiene su propio nivel de conciencia y juzgue desde su propio filtro, ¿no? Hay quien tiene conciencia de aseador y no está haciendo juicios de valor. Hay quien tiene formación de multiinstrumentista y queda asombrado, y hay quien tiene formación de músico monoinstrumentista. Entonces, pues esto le parece exabrupto, pero porque toda su atención está en lograr el mayor desempeño en un solo instrumento. Entonces, pues asimismo pienso que también depende de la percepción que le conceda cada observador a lo que le aparece. Perfecto. Listo. Bueno, me gustaría saber entonces tú qué entiendes por industrias culturales, ¿no? Y cómo crees que aporta a la cultura de la población específica que se comercializa o que se trata, ¿no?, en estas industrias culturales. Ese término me hacía bastante ruido hace unos años, en particular por un grupo que se llama así, los danzantes industria cultural, y me hacía mucho ruido eso, pero industria cultural, ¿dónde están las chimeneas? Eso me sonaba supremamente instrumental, frío, estratégico, ¿sí? Hasta que un día hablé con el maestro César Monroy y me pareció una persona interesante y coherente en su camino. No es igual al mío, pero es respetable, y bajé la guardia y dejé el prejuicio. No me gusta el término, jamás diría que esto es una industria cultural, pero aprendí a respetar a los que lo hacen. Creo yo que la mejor forma de contestarle a la economía naranja, que es otro término que no me gusta por lo que engloba políticamente, a los emprendimientos, a la industria cultural, es hacer bajo las categorías de lo no comercial, pero que también es un hacer. En mi caso cito un ejemplo. Hay instrumentos que pertenecen a pueblos indígenas que están aquí, que solo toco cuando viene una persona de esa comunidad y hablamos de ciertos temas, no más. Entonces alguien diría, pero tú podrías coger esa flauta o esa maraca o ese tambor y mezclarlo con otros sonidos del mundo y sacar una super pista, huevón, que sería una chimba. Y yo digo, no, porque esa flauta es una tecnología que solo sirve para esos momentos, para ciertas fases de la luna en ciertos momentos del año. Pero marica, te estás limitando, parce, a lo bien. Y le estoy dando su conducto. Creo que hay otros espacios donde hay un banco de sonidos que pueden ser dispuestos para eso, pero esto no es un museo, esto es un espacio cultural. Entonces, la responsabilidad de Picasso creo que es con las memorias de los pueblos desde mi punto de vista, valga aclararlo que soy consciente de eso, pero no está al servicio de la world music. Entonces me concedo el derecho de admisión respecto a cómo circulan estos sonidos. ¿Por qué varios tambores y todos suenan parecidos? Bueno, es que uno es de tal región para tales músicas,
¿sí? Y eso a unas personas les podría parecer, por ejemplo, consumismo, fetichismo de objetos, coleccionismo, pero ha funcionado bajo otros parámetros. Hay instrumentos, reitero, que solo funcionan aquí, bajo ciertas circunstancias, no como experimento acústico. Hay otros con los que sí me lo he permitido, pero porque provienen de Occidente, ¿sí? No de tradiciones ligadas a ritualidades específicas en territorios específicos. Vale. Y entonces, ¿cómo ves tú eso de la espectacularización de la cultura, ¿no? Y el tema pues de que usualmente se desarrolla también en las élites altas, ¿no? Este tema. Hay personas, muchas, y es una tendencia mayoritaria, a las que les gusta la espectacularización de la cultura. Mucho tiempo le hice resistencia, pero a nivel psicológico personal, como esa resistencia no fue entendida y fue llevada al sectarismo, que es el caldo de cultivo de muchos conflictos sociales de nuestro país, entonces empecé a tener programaciones mentales agresivas, disfuncionales en mi relación con los demás, lo cual es lo más contradictorio en el plano de la experiencia humana. Por defender un ideal asociado a ciertas historias de ciertas comunidades a las que no pertenezco, tomé a ultranza categorías de ritualidades que ni siquiera me pertenecen totalmente, o a las que no pertenezco totalmente, y terminé chocando con otras personas que son tan valiosas como yo. Y curiosamente, cuando dejé de juzgar la espectacularización en términos de experiencia personal, pero siempre manteniendo una mirada crítica en términos políticos, dejé de chocar con otros y aprendí a ser un poco más asertivo a la hora de decir mis opiniones, generar reflexión, pero no abstraerme del medio social, no abstraerme de la comunidad, porque mi comunidad aquí en Bogotá no es un mundo campesino idealizado, es el círculo de músicos que se la están luchando para pagar sus cuentas. Entonces yo estaba peleando con ellos por ideales que están en mi cabeza, y eso tampoco tiene nada de cultural. Creo yo que hay que encontrar ese punto medio entre respetar tradiciones, que también son una abstracción conceptual, la tradición, y la realidad del día a día de las personas. Entonces aprendí a ser más adaptable y no por eso dejé de compartir mis reflexiones. Vale. Listo, esta pregunta es larga. Dice, ¿qué afectación crees que puede generar el hecho de que personas propias de una comunidad, ¿sí?, o que tenga características de una cultura, puedan construir una versión confusa de la historia, inclusive modificar o inventar nuevas versiones de sus comunidades, las vecinas u otras que tengan características similares, pues con el objeto de vender o monetizar sus particularidades pues culturales, ¿no? Es un poco quizás de lo que nos hablabas hace unas respuestas. Sí. Cuando hay tanta incertidumbre en el futuro, por tanta violencia en el presente, tendemos a buscar certezas en el pasado. Y la certeza en el pasado, lastimosamente, nos lleva a los esencialismos y a los fundamentalismos, que son fascinantes porque te dan respuestas absolutistas, totales, axiomáticas. Y eso es lo que ha alimentado el sectarismo. La historia es una disciplina, pero valga decir que siempre pasa por el filtro de los historiadores. Y entre más amigo del establecimiento y del poder sea el historiador, menos cuestionable va a ser su versión, más loable y más lúcida. Y entre más alejado del círculo de poder, entonces va a ser más bien como un poeta maldito. Yo he pasado más bien por esa senda. Y por eso sé que la subjetividad siempre afecta al rigor histórico. O sea, la historia no existe. Existen narraciones y narrativas que interlocutan con un pasado que tiene unas incidencias políticas en el presente. Pero si dejamos de sentir tanta incertidumbre en el futuro y aceptamos
la complejidad del presente, ya no vamos, ya no vamos a necesitar el esencialismo del pasado y podemos dialogar y aceptar que todos interpretamos la historia según nuestro acomodo. Hay narrativas que idealizan el pasado, un poco románticas, pero fíjate que el romanticismo es un lastre también de los ingleses del siglo XIX, como Tarzán y todo esto. Y hay unas un poco más distópicas, aunque estamos hablando del pasado. En todo caso, creo yo que lo importante es aceptar que hay otras versiones. Si a una persona tendenciosamente le da por manipular la historia de su territorio y contarla desde su propio filtro de la realidad, probablemente encuentre mucho público, pero es un público que no está interesado en un fundamento riguroso y positivo, con evidencias históricas fehacientes, sino con alimentar un imaginario. Y los imaginarios son los que han construido la historia. Entonces es una especie de Eléboros, el símbolo de la serpiente que se muerde la cola. ¿De qué manera terminamos replicando eso a lo que le huimos? Y es lo que en términos junguianos se llama la proyección de la sombra. Huyéndole a mi propio enemigo interno, resulto matando a mi padre, que es la tragedia de Edipo. Aceptar a esa sombra y sabiendo que mi enemigo solamente soy yo y mis interpretaciones mentales de la realidad y del pasado, pues dejo de huirle y lo puedo transformar según mi propio desarrollo estético o nivel de desarrollo técnico expresivo más específicamente. Hay narrativas que no me gustan. Personalmente confieso que las narrativas de los grupos de danzas folclóricas no me gustan, porque me parece que fetichizan a los actores del campo. Pero vuelvo al ejemplo que citaba hace un tiempo de mi padre. Mal que bien, han posibilitado un diálogo, un cuestionamiento, una crítica y un aplauso que por obvias razones no existiría de no haber existido esa corriente, por distorsionada que nos pueda parecer a algunos. El caso colombiano, hablando de la cultura folclórica, que es a lo que más me he acercado, a esa corriente llamada el folclore dentro del estudio de las tradiciones, es sui generis, porque es que el folclore en Colombia no hizo investigación, lo que hizo fue creación. Al folclore colombiano o a los folcloristas colombianos no les interesó crear documentos de investigación, les interesó crear mitos fundacionales. Entonces uno se lleva un gran choque epistemológico cuando se da cuenta que lo que se ve en tarima en un festival folclórico es muy diferente a lo que cuentan los campesinos de esa región. ¿Cuál es la verdad? Ambas. Porque curiosamente lo que pasa en tarima le parece tan bonito al campesino que cree que eso es más válido que lo suyo propio, además de que campesinos, indígenas y afros han estado subalternizados siempre. Entonces terminan paulatinamente transformando y adaptándose a esto, y uno de los ejemplos más notables es el de cómo la carranga, creada por Jorge Velosa, transformó a las músicas campesinas de Boyacá, cuando supuestamente la carranga se creó a partir de músicas tradicionales campesinas de Boyacá. Pero es una dialéctica que se va transformando y hay corrientes que se van descartando y otras que se van revitalizando. Total, la gran paradoja de Colombia es que las músicas tradicionales populares funcionan a través de un mecanismo tan artificial como un concurso y un festival organizado por la institución que hace parte del conducto que históricamente ha marginado a los de verdaderos depositarios de los saberes tradicionales, que es un caso sui generis. Aquí la cumbia existe porque existen festivales, pero existen los festivales porque la cumbia se dejó valer popularmente porque el Estado no brindó las condiciones para que la gente pudiera hacer una rueda de cumbia el 2 de febrero, porque se mataban entre sí por la violencia de Estado en buena parte. Wow. Pues
Tengo la última pregunta y esta la pensé pues un poco desde mi punto de vista. Yo siento que tú eres una persona muy respetuosa con este tema. Entonces me gustaría que pues, nos pudieras compartir cómo se puede construir o cómo crees tú que se puede hacer pues, un proceso de periodismo cultural que sea respetuoso y ético, ¿no? Pues, con las comunidades que conservan estos saberes. Yo pienso que es importante saber que la gente en comunidad antes que considerarse artistas tienen que sobrevivir a la precariedad y a veces están en un corre-corre que hay que tomar en consideración a la hora de acercarse. Creo que hay que dejar de ver a las personas como objetos de estudio, seres exóticos de un pasado incólume, para verlos como lo que son, otros seres humanos en condiciones de vida a veces difíciles, y tratar de colaborar con ese día a día, no mesiánicamente, sino de tú a tú, y propender por una horizontalidad en el diálogo. Yo ahorita utilicé términos que aprendí de mis lecturas académicas, porque sé que esta es una entrevista dirigida para estudiantes universitarios y para docentes universitarios, pero jamás utilizaría ese tipo de palabras con personas del campo, no porque las crea menos, sino porque técnicamente no me sirven. Eso no significa que esté impostando, que esté fingiendo ser algo que no soy, sino que me estoy queriendo poner en los zapatos del otro. Sin embargo, he visto que muchas veces, entre más se estudia la gente, más tecnicismo se utiliza para obnubilar al otro, para afianzarse en su propio rol de el que estudia, el que investiga, y eso trae traumatismos, aunque sea a nivel inconsciente. Y este país no necesita más traumatismo, necesita más conciencia, y es totalmente inverso el rol. Una cosa es hacerse consciente del trauma porque se está haciendo conciencia, es como cuando uno se da cuenta que estaba con un dolor y lo acepta y lo asume, pero es para transformarlo, y otra cosa es propinarse un dolor para hacerse consciente. ¿Sí? Creo yo que el exceso de tacto es harto porque crea mucha distancia, y de la diplomacia se pasa como a la intocabilidad, si se me permite el término, y es tan incómoda y tan impertinente como el exceso de confianza, de ser confianzudo, tratar al otro como me gustaría que me trataran y preguntarle o indagarle cosas que siento que son pertinentes para el bienestar de las personas. Muchas veces los conocimientos que hay en campo son tan seductores, tan mágicos, tan fantásticos, que pareciera que uno es como una especie de arqueólogo detrás de un tesoro escondido, y eso es lo cogí, y eso es inevitable, pero no por eso dejar de ver el ángulo humano de la persona que te está contando esas maravillas. Ese que te habla de los espíritus de la selva a veces pasa hambre, y uno a veces, por querer saber más de los espíritus de la selva, no deja que el Señor haga su vida y pesque. Por mi torpeza eso me ha pasado, y por eso prefiero compartirlo para que sirva de ejemplo. Entonces es mejor que las personas hagan su vida y uno poquito a poco va aprendiendo de ese día a día. Eso es realmente lo importante, porque es que la cultura debe servir es para vivir bien, en el concepto del buen vivir, no para engrosar anaqueles como acá, ¿sí? Solamente. Sí. Vale, muchas gracias, Con Héctor. mucho gusto. Pues no sé si hay algo que quisieras añadir, que quisieras decir. No, creo que así ha sido suficiente.
Vale, perfecto. Pues nada, aquí terminamos el ejercicio académico. Nuevamente reiterar mis gracias a Héctor Parra por su tiempo, por compartirnos el espacio y bueno, aquí concluimos la entrevista.